Hola amigos, vamos a iniciar la charla del día de hoy que se trata de infecciones urinarias recurrentes. Voy a compartir la presentación y vamos a iniciar. Las infecciones recurrentes en las mujeres, factores predisponentes y estrategias de prevención. Soy la doctora Karen Céspedes Valencia, médico especialista en urología y subespecialista en urología pediátrica. Sabemos que la infección urinaria es la presencia y la multiplicación de microorganismos en la vía urinaria con invasión de los tejidos. Generalmente cursa con un gran número de bacterias en la orina, que es lo que denominamos bacteriuria. ¿Cómo definimos una infección urinaria recurrente? Decimos que es una infección urinaria recurrente cuando hay 3 episodios de infección urinaria en los últimos 12 meses, 3 en un año o 2 episodios en los últimos 6 meses. Las infecciones urinarias representan un malestar importante para la persona que la padece. Hay una gran repercusión económica por los medicamentos que uno tiene que comprar, el costo sanitario si es que llega a hospitalizarse este paciente, las pruebas diagnósticas que se requieren, un laboratorio de sangre, un examen de orina, un urocultivo y los controles posteriores para verificar si se erradicó o no la bacteria y las prescripciones médicas que habitualmente involucran más de un medicamento. Es fundamental clasificar a la infección urinaria en las infecciones urinarias que son recidivantes, que representan las primeras 2 semanas tras la aparente curación de la infección urinaria. Representa el 20% de los casos y la causa es la persistencia de la cepa original, es decir, que nunca logramos eliminar la bacteria primo infección. Las reinfecciones representan más de 2 semanas, se presentan más de 2 semanas tras la infección inicial y representa el 80% de las infecciones y la causa generalmente son cepas nuevas. Entonces, cuando hablamos de infecciones urinarias recidivantes, estamos hablando de aquellas que se presentan 2 semanas después de que aparentemente la persona se había curado y las reinfecciones aparecen 2 semanas después de la infección inicial. Entonces, la flora cutánea vaginal normal que se espera son corinebacterias, estreptococos, los estafilococos y los lactobacilos. Entonces, las infecciones urinarias en ancianos, que hay una única especie que es la Escherichia coli por lo general. Hay aquellos pacientes que son sondados e instrumentalizados que tienen bacilos gram negativos, que son Proteus, Klebsiella, Serratia y Pseudomonas. Y en aquellos pacientes con diabetes, por lo general son la Klebsiella, Enterobacter y la Cándida. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque nos va a decir a nosotros con qué microorganismo estaríamos tratando y qué antibiótico le haría mayor efecto. Entonces, en pacientes ancianos con infección urinaria, sospechamos de E. coli. En aquellos pacientes que son sondados crónicos o que se les realizó alguna intervención, sospechamos de Proteus, Klebsiella, Serratia y Pseudomonas. Y aquellos pacientes diabéticos, sospechamos de Klebsiella, Enterobacter o Cándida. Los uropatógenos gram positivos es una infección que a veces es polimicrobiana del tracto urinario, aparte de la microbiota que está emergente en la vía urinaria. Entonces, cuando hablamos de lo que son las propiedades antibacterianas de la orina, es muy importante que la orina lo que hace es proteger al organismo de posibles infecciones, gracias a su osmolaridad, gracias a las concentraciones de urea, los ácidos orgánicos, el pH, las citoquinas, la inmunoglobulina A, las células polimorfonucleares y las proteínas de Tamm-Horford. Cuando hablamos de infecciones urinarias recurrentes, estamos hablando de que el 25% de las mujeres sexualmente activas presentan infección tras un episodio inicial de cistitis. Son debidas a una compleja interrelación entre la cepa infectante y las células epiteliales de nuestro organismo. Hay factores de riesgo que son dependientes de la bacteria, como ser
la adesina, las fimbrias tipo 1 y las fimbrias tipo P. Los factores de riesgo anatómicos, una uretra femenina corta y su relación de cercanía con la vagina. Otro factor de riesgo puede ser genético, hay una predisposición, biológicos y conductuales. Sin embargo, el principal factor predisponente es el número de relaciones sexuales. Si son diarias, hay un riesgo 9 veces más de tener infección urinaria. Si se usa espermicida durante 12 meses, si se cambió de pareja sexual durante el año anterior, son principalmente factores de riesgo. Otro factor genético son los grupos sanguíneos A, B, O. Entonces, las células epiteliales en estos pacientes no expresan antígenos en la saliva ni en secreciones mucosas y tienen dos glicosfingolípidos en la membrana celular para los Escherichia coli uropatógenos. Entonces, las personas que tienen grupo sanguíneo A y grupo sanguíneo O, que presentan anticuerpos contra el grupo sanguíneo B, tienen mayor resistencia a la infección. La expresión del fenotipo P1 se asocia a la pielonefritis recurrente y el receptor TOL, que es específico del TR4, tiene un papel protector. Aquellas mujeres que son posmenopáusicas, hay una prevalencia del 15 al 20% en mayores de 60 años que presentan infección urinaria. ¿Cuáles son sus factores de riesgo? El 41% presenta algún grado de incontinencia urinaria. El 19% presenta cistocele. Un 28% presenta un residuo postmiccional y un 4% presenta infecciones premenopáusicas y un 2% tiene el antecedente de alguna cirugía ginecológica. Los niveles bajos de estrógenos vaginales es muy importante porque el descenso vaginal de glucógeno secundario a los lactobacillus aumenta el pH vaginal y esto favorece la colonización de las enterobacterias. Cuando hablamos de sensibilidad antimicrobiana de las cepas aisladas del E. coli, del Escherichia coli, estamos hablando de que el Escherichia coli, el mejor antibiótico para eliminar un 98.1% se logra a través de la fosfomicina, un 95% la nitrofurantoína, 91% la ciprofloxacina, 82% la cefuroxima, 82% la amoxicilina más el ácido clavulánico, 81% el ácido nalidíxico, un 70% el cotrimloxazol y un 41% la ampicilina. Cuando hablamos de tratar de erradicar a la bacteria Proteus mirabilis, estamos hablando de que es sensible un 90% al antibiótico ciprofloxacina, la fosfomicina, cefuroxima, cefixima, amoxicilina más ácido clavulánico. Hay datos mediocres para la ampicilina y el cotrimoxazol, y esta especie, el Proteus mirabilis, es resistente a la nitrofurantoína. Cuando hablamos del microorganismo la Klebsiella, estamos hablando de que podemos eliminarla un 90% con ciprofloxacino o fosfomicina o cefuroxima o cefixima o cotrimoxazol o amoxicilina más ácido clavulánico. Pero la Klebsiella es resistente a la ampicilina. Cuando hablamos de enterococos, estamos hablando de que son sensibles a los antibióticos ampicilina, amoxicilina y la nitrofurantoína. Cuando hablamos de Staphylococcus saprophyticus, estamos hablando de que un 90% es sensible a la ciprofloxacina, cefuroxima, nitrofurantoína, amoxicilina más ácido clavulánico, pero son resistentes a la fosfomicina. ¿Qué pasa con las mujeres en edad gestacional, en etapa gestacional, en el embarazo? Tienen una prevalencia de la bacteriuria asintomática en el 2 al 11%. Es muy superior en las mujeres que son multíparas. Y cuando hay ausencia del tratamiento, un tercio de estas mujeres embarazadas con bacteriuria asintomática
logran desarrollar una pielonefritis. La bacteriuria asintomática da el riesgo de un parto prematuro. El 50% hay un riesgo de que se tenga un recién nacido de bajo peso. Mis recomendaciones: hacerse un urocultivo entre la semana 12 y 16 de gestación. Si se tiene el resultado de algún microorganismo aislado, hay que elegir el antibiótico en base al urocultivo y el riesgo del fármaco para la criatura, para el feto. Tenemos categoría B, que no tienen riesgo: las penicilinas, la amoxicilina más ácido clavulánico, las cefalosporinas, la nitrofurantoína y la fosfomicina. La categoría C de riesgo, que se debe evitar en el primer trimestre, el trimestopin, porque es antagonista del ácido fólico. Y debe evitarse en el tercer trimestre lo que es el sulfamethoxazol, porque da un riesgo de ictericia en el feto, anemia hemolítica y el kernípterus. El tratamiento para estos pacientes son pautas cortas, de 3 a 7 días de tratamiento o una monodosis de fosfomicina de 3 gramos, hasta lograr un urocultivo negativo. Se debe realizar un urocultivo mensual hasta el día del parto. Y en caso de tener un urocultivo positivo, realizar 14 a 21 días de tratamiento. En aquellas reinfecciones que son frecuentes, debemos realizar una profilaxis antibiótica hasta el día del parto, con cefalexina, nitrofurantoína o cotrimoxazol. Aquellas infecciones que son BLE y que son SARM, no se, no, cuando hay una no erradicación de la última infección urinaria, es muy frecuente que las bacterias se conviertan en beta-lactamasa de espectro extendido y el SARM. Se debe elegir la profilaxis antibiótica, se debe evaluar una candidiasis vaginal, el uso de quinolonas en la profilaxis antibiótica y si producen una alteración de la flora vaginal y fecal. Es decir, los betalactámicos tienen una mayor incidencia, la nitrofurantoína, cotrimoxazol, fluoroquinolonas, fosfomicina, producen, al contrario, una escasa modificación en la flora. La profilaxis antibiótica continua se debe dar a dosis baja, una dosis diaria nocturna, que reduce las infecciones en un 80%. Hay un riesgo de candidiasis vaginal y oral, y la acción profiláctica se da a través de 3 mecanismos. Uno, que disminuye la concentración de enterobacterias uropatógenas del reservorio fecal. 2, la esterilización de la orina intermitente, es decir, inhibir la adhesión bacteriana a la mucosa vesical, como es con la nitrofurantoína y la fosfomicina. Y 3, la profilaxis antibiótica mínima por 6 meses entre 1 o 2 años. La profilaxis antibiótica postcoital es una estrategia terapéutica bastante útil. Sin embargo, es dependiente de la frecuencia sexual. Generalmente va bien con cotrimoxazol, fluoroquinolonas, nitrofurantoína, que reduce la tasa de reinfección, similar a realizar una profilaxis continua. Sin embargo, las fluoroquinolonas deben ser nuestra última opción profiláctica. El autotratamiento de la cistitis sí está indicado para aquellos pacientes con menos de 3 infecciones al año y en aquellos que quieren reducir la toma de antibióticos. Es dependiente, sin embargo, de cada paciente, del nivel de estudios, el autodiagnóstico que sea capaz de realizar en base a su experiencia, la motivación del paciente y una buena relación médico-paciente. La tasa de curación clínica y microbiológica del 90% con cotrimoxazol, con ofloxacino y con levofloxacino da lugar a que cada vez se esté utilizando más el autotratamiento. Sin embargo, debe aplicarse solo a mujeres que tengan alguna infección documentada previamente, es decir, con urocultivo previamente realizado. Si los síntomas no se resuelven en 48 horas, sí debe contactarse al personal médico. El tratamiento empírico, la primera opción terapéutica es la fosfomicina. Es decir, cuando tenemos a una paciente sintomática con dolor,
con orina frecuente, dolor al orinar, y tenemos que dar nuestra primera opción empírica, la fosfomicina. Una sola dosis de fosfomicina de 3 gramos da una resistencia del 3% y tiene un alto costo. Nuestra segunda opción sería la nitrofurantoína, 100 miligramos cada 12 horas por 5 días, pero da una sensibilidad mayor del 95%. Nuestra tercera opción sería amoxicilina más clavulánico o ampicilina más subaltán. Da un mayor riesgo de candidiasis, hay una menor eficacia con pautas de 3 días y debe considerarse como una segunda y tercera opción. Entonces, en nuestro tratamiento empírico, la primera es la fosfomicina. Lo malo es su alto costo. El segundo, la nitrofurantoína. Lo malo es el sabor que tiene el medicamento, ¿no? Es difícil de tomar. Y el tercero, recién está la amoxi más clavulánico o la ampicilina más el sulpactam. Nuestro cuarto, las cefalosporinas de segunda y tercera generación. Es una alternativa válida de tercera línea, por su costo y por el riesgo de desarrollo de BLE. Las fluoroquinolonas tienen una tasa de resistencia del 20 al 25% de la Escherichia coli. Es una opción buena, válida, para aquellos pacientes que no fueron expuestos recientemente. Y las pautas de erradicación bacteriológica son pautas de 3 días con fluoroquinolonas o cotrimoxazol, da una eficacia como a realizar los 7 días de tratamiento. Hay una eficacia de 3 días de tratamiento con beta-lactámicos que es inferior a 3 días con cotrimoxazol o quinolonas. La monodosis fue inferior a la terapia de 3 días con beta-lactámicos, como el cotrimoxazol, fluoroquinolonas o aminoglicósidos. La fosfomicina, la monodosis, da una eficacia similar a 3 días de tratamiento con quinolonas o cotrimoxazol, y la eficacia de 5 días de tomar nitrofurantoína es igual a tomar 3 días de cotrimoxazol. Las estrategias terapéuticas en las pacientes menopáusicas, 1 es corregir patologías urológicas. 2, la administración de estrógenos vía oral no va a reducir el número de infecciones. La aplicación intravaginal reduce la incidencia de infecciones en un 5.9 a 0,5 pacientes al año. Los estrógenos vía vaginal aumentan la concentración de lactobacilos y disminuyen el pH vaginal. El papel de los arándanos es muy importante. No tiene propiedad antibiótica, pero sí disminuye el pH urinario. Tiene una capacidad, lo que se le llama las proantocianidinas, el PAC, que es del tipo A. Inhibe la adhesión de las fimbrias del tipo 1 y P a los receptores uroepiteliales específicos. Y el arándano se lo puede consumir en jugo, en extracto o en comprimidos. La dosis recomendada es 36 miligramos de proantocianidinas por día, por 6 a 12 meses. El arándano es muy recomendable para prevenir las infecciones urinarias. El chocolate contiene también el PAC. Es una inhibición que es dosis dependiente. La inhibición completa de la adherencia del E. coli se logra con 72 miligramos de PAC. La acidificación de la orina se logra a través del ácido ascórbico, que se debe consumir 2 gramos al día. No se consigue una acidificación suficiente, claro está, pero sí colabora y se ayuda. Entre los probióticos tenemos a los lactobacillus. Su mecanismo es que crea un pH ácido, produce el peróxido de hidrógeno y las bacteriocinas, inhibe la adhesión bacteriana a través de un mecanismo competitivo y reduce la tasa de recurrencia en un 27% en comparación al placebo. Sin embargo, se desconoce su papel a largo plazo. Las vacunas tenemos la administración intravaginal de combinación de cepas uropatógenas que son inactivadas a través del calor, tiene una eficacia parcial, tiene un efecto protector transitorio y desaparece en pocas semanas. El recomendado es el Urovaxón, que tiene 18 serotipos de E. coli. Muchísimas gracias por su atención y estamos prestos para sus comentarios.
Como siempre, amigos, un saludo grande y un abrazo grande.